El paganismo es introducido por sacerdotes, obispos y también desde el Vaticano. Hace 6 décadas, 4 años antes de comenzar el Concilio Vaticano II, un joven profesor de teología alemán, el padre Joseph Ratzinger, dijo que la Iglesia se estaba convirtiendo en una comunidad de paganos y que esta tendencia crecería. O sea, que entre los católicos se introducirían espiritualidades que adorarían a otros dioses en forma creciente. Hasta hace unos años, esto podía sonar a una exageración, pero como ya vemos, dejó de serlo. Y como la realidad siempre supera a las profecías, hoy vemos que estas espiritualidades están siendo introducidas por sacerdotes, obispos e incluso desde el mismo Vaticano. Aquí, sobre la profecía de Joseph Ratzinger de que crecería el paganismo dentro de la Iglesia y cómo ese paganismo está empezando a ser introducido por sacerdotes, obispos y desde el Vaticano con ejemplos concretos. El Papa San Pío V del siglo XVI es recordado por decir: todo el mal en el mundo se debe a los católicos tibios, dando a entender que el mal crece porque los tibios no propagan la fe como pidió nuestro Señor. Vayan por el mundo y anuncien el Evangelio. Y además suelen confundirse e introducir elementos extraños como el paganismo dentro de sus propias creencias. En el año 1958, 4 años antes del Concilio Vaticano, el joven profesor de teología, el padre Joseph Ratzinger, decía que la Iglesia se había convertido en una organización pagana, que dejaron de creer y se identificaban cada vez más con el mundo, y abogaba por transformarla en una comunidad de creyentes, porque solo de esa forma podría retomar con éxito su actividad misionera de conversión. Y después vino el Concilio Vaticano II, que fue interpretado por muchos como una forma de asimilarse aún más al mundo. En su conferencia en Freising, que llevó por título Los nuevos paganos y la Iglesia, dijo: el rostro de la Iglesia en los tiempos modernos está conformado por el surgimiento de una forma completamente nueva de Iglesia, la de los paganos, y todavía lo será más en el futuro. Pero no como antes, una iglesia de paganos convertidos en cristianos, sino una iglesia de paganos que todavía se llaman a sí mismos cristianos, denotando que la introducción del paganismo dentro de la iglesia crecería en el futuro, y agregó el diagnóstico sobre dónde estaba el centro del problema, algo muy actual 6 décadas después. Decía: a los cristianos de hoy les resulta impensable que el cristianismo, más concretamente la Iglesia Católica, sea el único camino de salvación, y con ello se ha convertido en cuestionable el carácter absoluto de la Iglesia y, por lo tanto, la exigencia de la misión. Y concluyó el diagnóstico diciendo: hoy permanece la cubierta exterior de la Iglesia, mientras que ha disminuido la convicción personal, el deseo de pertenecer a la Iglesia en la que se deposita una gracia divina especial, una realidad trascendente de salvación. Y entonces es que advierte de que la Iglesia debe volver a la pureza del principio, volviendo a ser una comunidad de verdaderos creyentes para evitar diluirse en el mundo.
6 décadas después, vemos cumplirse en toda su magnitud esta profecía, porque no solo el neopaganismo de la New Age ha penetrado en la religiosidad de los cristianos, sino que está adquiriendo auge que los católicos asuman diferentes ritos de pueblos indígenas y que sea llevado a la iglesia incluso por los propios sacerdotes. Pues sí, hermanos, tristemente, los católicos de hoy nos hemos convertido en paganos. Yo, en diferentes conversaciones con hermanos católicos bautizados en la Iglesia Católica, que luego no han seguido una vida de fe, una vida sacramental, no han vivido su fe católica. Hoy creen en la reencarnación, esoterismo, horóscopo, cartomancia, etc. Esos son la gran mayoría de los católicos, nos duela o no nos duela. Católicos de nombre, incluso se llaman cristianos, dicen ser cristianos y que con esas prácticas pues completan su fe y complementan esa fe con ritos paganos y diferentes experiencias religiosas, digámoslo así, entre comillas, en las cuales pues lo que hacen es adulterar su fe. Abandonan la fe católica y se ponen a creer en cuentos de viejas y a creer en religiones orientales, Reiki, yoga, budismo, etc. Esa es una de las grandes problemáticas que se encuentra hoy la iglesia. Y yo me atrevería a decir que aún más que con las sectas protestantes. Aún así, este tipo de experiencias New Age son más peligrosas y son más difíciles de desarraigar del individuo que incluso el protestantismo. Así que oremos muchísimo por nuestros hermanos católicos que se dedican a este tipo de prácticas. Y también, hermano, hermana, eres un misionero en potencia. Desde Panagia Televisión te invitamos a que te formes y que tú en tu día a día seas una persona que lleve el Evangelio no solamente en tu hablar, sino también en la práctica, que practiquemos el Evangelio que aún está por estrenar 2000 años después. El Evangelio está nuevecito aún. Dios te guarde, Dios te bendiga.